Ahora hablamos de otro escándalo de corrupción muy sonado desde hace más de 12 años y es el de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Hace una semana prácticamente este caso quedó en el limbo. La fiscal del caso fue relevada y uno de los llamados cerebros de ese desfalco fue absuelto, a pesar de que otros salpicados habían testificado en su contra. ¿No había suficientes pruebas o la fiscalía no hizo bien su trabajo? Se lo preguntamos a Rocío Franco. Rocío. Pues Juan Roberto, lo que hemos encontrado es que para algunas personas aquí la impunidad es total en esta investigación. Para otros, ni la Fiscalía ni la Corte Suprema de Justicia lograron hallar pruebas de las personas que verdaderamente se involucraron en todas estas irregularidades, en la manipulación de los bienes de la mafia y la administración de ellos. Pero para otros, los cambios de fiscales y también otras maniobras han evitado que esta investigación avance. Esta es la radiografía de las indagaciones a la Dirección Nacional de Estupefacientes. Hace 10 años se destapó uno de los mayores escándalos de corrupción en Colombia y lo peor, que compromete más de 70.000 bienes incautados a la mafia administrados por la Dirección Nacional de Estupefacientes. En este caso se investiga el beneficio que habrían recibido muchas personas con bienes en poder de esta entidad. Por lo menos 25 han resultado mencionadas, entre ellas los directores de la entidad para la época de los hechos. Carlos Albornoz ocupó la dirección de la DNE entre el 2006 y mayo del 2009. Fue señalado de tráfico de bienes inmuebles de la mafia. En 2018 fue absuelto, pues el juez consideró que la Fiscalía no aportó elementos para probar los cargos de interés indebido en la celebración de contratos, fraude procesal y peculado por apropiación. En 2019 también fue absuelto en otro proceso por la presunta venta irregular del predio La Granja 32, que perteneció al difunto narcotraficante Guillermo Ortiz Gaitán. ¿Pero qué significan estas absoluciones? Explica el abogado Jorge Aníbal Gómez Gallego, quien ha participado en este caso. Toda persona está amparada por una presunción de inocencia y que cuando la Fiscalía es incapaz de desvirtuar esa presunción en un juicio, se realiza la justicia con la absolución, que no hace otra cosa que dejar incólume la presunción de inocencia. Albornoz aún tiene abierto otro proceso en el juzgado 37 de conocimiento. Omar Figueroa fue director de estupefacientes en el 2003. El juzgado 22 de control de garantía le concedió la libertad por vencimiento de términos. Fue procesado por un presunto desfalco en la entidad. La Fiscalía lo señaló de supuestas irregularidades en los contratos de arrendamiento de varios bienes incautados durante el 2010. En este caso, se ha hablado de cobros de cánones de arrendamiento inferiores al valor de los predios. En este entramado, se habló de 14 congresistas que habrían sido beneficiados con esta venta o arriendos de bienes de la mafia. Sin embargo, las investigaciones en la Corte Suprema de Justicia terminaron absolviéndolos. Es una investigación que lleva años y no pasa absolutamente nada. Otro de los casos también puede ser Reficar, donde al parecer hubo situaciones complicadas de miles de millones de pesos y no pasa nada. La Corte archivó los casos de Lucero Cortés, contra quien no encontró pruebas que le involucraran en el caso. Al senador conservador Hernán Andrade se le señaló de tráfico de influencias para beneficiar a un amigo con la adjudicación de 3 predios incautados a la mafia en Barranquilla y otros municipios del Atlántico, pero el alto tribunal no encontró pruebas, por lo que se abstuvo de emprender una investigación. Omar Yepes Alzate, ex senador conservador, tampoco se encontraron evidencias en su contra. En el caso de la senadora Miriam Paredes, la Corte dictó autoinhibitorio. La legisladora fue investigada por presuntamente favorecer a su hermano Luis González Paredes al ponerlo como depositario de bienes que fueron incautados a la mafia que estaban en manos de la Dirección Nacional de Estupefacientes. Por su parte, la Procuraduría archivó en su momento la investigación que adelantaba contra el senador Eduardo Enríquez Maya. Por este escándalo, el único caso que llegó a una sanción fue el del exfiscal antimafia Camilo Bula, condenado a 18 años de cárcel tras probarse el delito de peculado. Siendo agente liquidador de la DNE, el exfiscal Bula firmó la entrega de predios del clan narcotraficante Nasser Arana por 24.000 millones de pesos, menos de su valor real.
Bula entró en colaboración con la justicia, por lo que ha pedido seguridad en su caso y el de su familia, ya que por sus aportes se logró la condena contra Orlando Melo, ex coordinador de sociedades de la DNE, quien habría obviado los procesos de una contratación con el propósito de beneficiar a terceros. Uno de los abogados que ha actuado en este caso atribuye a dos causas la falta de rendimiento. Yo, aparte de ese cambio de fiscales, es que a muchos ciudadanos se les ha incumplido en cuanto a la aplicación de beneficios o principios de oportunidad que ofrecen los fiscales y que después son desconocidos, lo cual también puede generar impunidad y entorpecer los procesos. Los casos en los que están vinculados particulares y propietarios de inmobiliarias que se habrían beneficiado de los bienes incautados a la mafia van a medio camino, algunos con acusaciones que están en proceso de ser probadas. Pero ¿cómo están los procesos en la Fiscalía? Estos son llevados por la Unidad contra la Corrupción, 131 procesos en manos de 6 fiscales. Cada fiscal tiene 22 procesos. Ellos aseguran que no ha existido impunidad, pues se han logrado 17 condenas. Estas 17 condenas son contra pequeños depositarios. Pero ¿quién administraba los bienes de la mafia? Es la pregunta que queda en el tintero. Rocío, gracias.